Y él estaba en el carro, él no estaba manejando, estaba manejando a otra persona y sale por la ventana y me dice, agradece que no estoy manejando, si no te atropello. Ese era Roberto Chale. Ese tipo era Roberto Chale. Hermoso, hermoso, maravilloso. Pero le quiero dedicar el programa. Lo conocí bastante. Soy amigo de Roberto, de su hijo, a quien le mando un abrazo muy grande, muy, muy grande. También a Alexandra, a Daniela, ¿no? Las hijas de don Roberto Chale, a quien entrevisté solamente una vez en mi vida. Solamente una vez en mi vida lo entrevisté. Hablé con él muchas veces, en su casa, incluso en alguna oportunidad, ¿no? Yo fui socio de Robertito, de su hijo, en algún momento, cuando comenzaban a hacer los campeonatos de fútbol 7, armamos una empresa, ahí hacíamos campeonatos, la pasamos bastante bien. Y un abrazo a Robertito, a la familia, a la señora, que encuentren resignación, que se queden con lo vivido, básicamente. Y en el fútbol peruano, Roberto Chale tiene una historia muy grande escrita. No solamente como futbolista, porque esa es la importancia de Roberto Chale, ¿no? Roberto Chale tiene una historia en el fútbol peruano como futbolista, una historia grande, y una historia grande como entrenador en el fútbol peruano. Entonces, por eso es que yo digo que Roberto Chale trascendió largamente. En la historia del fútbol peruano hay una gran cantidad de grandes futbolistas. Enorme, no voy a nombrar a ninguno, enormes. Hay una gran cantidad de buenos entrenadores, grandes entrenadores, pero son muy pocos peruanos que han trascendido como futbolistas y como entrenadores. Y Roberto Chale trascendió como entrenador. Le quiero dedicar unos minutos. Uno de los mejores equipos que yo vi en el fútbol peruano fue la U del 2000. Una U que hizo 100 puntos. Una U que fue un equipo adelantado a la época y que jugaba raro, además. Porque si yo les digo que era un equipo que jugaba sin laterales, no me creen de repente. Porque en ese año 2000, el Coyote Rivera y Juliano Portilla eran suplentes. Y la U jugaba con 3 en el fondo, que eran Pajuelo, el Cheta Domínguez, Araujo o Galiquio, que alternaban bastante, ¿no es cierto? Porque recuerden que el Cuto se va a mitad de año a Bélgica. Alternaban bastante. Y en el medio jugaban Churliza, el Goyo Bernales y el Puma Carranza. Eran 3 zagueros, 3 volantes de contención, regalaba las bandas, realmente lo hacía, pero muy protegido por el medio, y delante de esos seis, Paolo Maldonado, Gustavo Grondona, Esidio y Piero Alba. Equipote, que hizo 100 puntos, ganó el torneo clausura con 54 puntos. ¿No? De las mejores campañas, la mejor campaña de la historia del fútbol peruano, sin duda alguna. Bicampeón con la U, en el tricampeonato de la U, él gana 2, le gana una final a Alianza, gana un torneo con 100 puntos, queda en la historia. Además, queda en la historia. Después dirigió Alianza Lima en el año 2005, y acá sí una anécdota algo graciosa que lo puede pintar de cuerpo entero, ¿no? A don Roberto Chale, porque sirvió para romper el hielo. Yo estaba en CMD en esa época y me tocaba hacer los partidos en planta baja de Alianza Lima muchas veces, y Roberto Chale llega, esta es una historia que muy poca gente la ha contado, la gente de Alianza la sabe, el que la cuenta maravilloso es Pepe Soto. Pepe Soto la cuenta maravilloso esta historia. Roberto Chale, que había sido pues técnico de la U hasta el año 2001, había salido tricampeón, todo lo que quieran. Ídolo de la U como jugador, y llegó a Alianza Lima, a dirigir Alianza Lima en el año 2005, perdón. Cuchi Sousa Ferreira lo presenta al plantel, va con Octavio Manera como preparador físico. Están los jugadores, Pepe Soto, Miguel Rebocio estaba en ese plantel de Alianza Lima, Marco Churliza, Juan Jayo, un buen plantel, el Zorrito Aguirre, Roberto Holsen, Leao Butrón, un buen plantel, un equipo serio de Alianza que no venía bien. Un equipo que había sido bicampeón 2003-2004 y que no venía bien en ese 2005. Y ahí es que llega Roberto Chale, que hace una buena campaña, que hace un cierre de campaña espectacular en ese año 2005. Pero bueno, lo que les quería contar, se va el presidente de Alianza, Cuchi Sousa Ferreira, después de que lo presenta. Roberto Chale mira a todos los jugadores que estaban sentados en el campo. Roberto Chale, con el buzo de técnico de Alianza Lima, los mira a todos y les dice: ¿alguien me puede decir qué mierda hago acá? El plantel se fue al suelo de la risa. Ya, vamos a entrenar. Y comenzó el trabajo. Rompió el hielo de esa manera. Ese era Roberto Chale. Mi viejo, a ver,
yo estuve en el Colegio María Reina, y ahí se daban los torneos de padre de familia a Decore, y Roberto Chale jugaba a Decore Padres de Familia. Estoy hablando de año 85, yo estaba en primer grado, 86, 87, 88. Miren qué épocas, ¿ah? Miren qué épocas. Perú había clasificado al Mundial de México 70 con Roberto Chale como jugador y casi clasifica al Mundial de México 86 con Roberto Chale como entrenador. Y ahí voy a pasar a hablar de Roberto Chale como entrenador. Y yo le juro de verdad, mis recuerdos de los torneos de padre de familia a Decore Padres de Familia son ver los partidos, ver a mi viejo tapar por mi colegio, en el equipo padre de familia, y después, les juro, todos los colegios, todos los padres de familia se quedaban alrededor y conversando con Roberto Chale. Y Roberto Chale contando historias y anécdotas. A ver, es como que tú puedas, en un torneo de padres de familia, juntarte con Jefferson Farfán, al quien te enfrentaste con André Carrillo, con Jefferson Farfán, no sé, con el Oreja Flores, ¿no? Que ya se retiran del fútbol y que te los cruces en un torneo de padres de familia, como puedes jugar tú, como jugaba tu papá, como jugaba tu primo, como cualquiera de nosotros. Y Roberto Chale estaba allí. Y el recuerdo que tengo. Y después yo le conté eso a don Roberto Chale. Un día en su casa le conté. Yo de chibolo veía a los colegios y Roberto se acordaba claramente y que después ya le prohibían ir porque se quedaba mucho rato con los padres de familia. Y mi primer recuerdo con una selección peruana de fútbol es la eliminatoria del 85. Yo tenía 6 años en el 85. Yo fui a todos esos partidos, lo he contado en alguna oportunidad. Yo estaba en primer grado de primaria. Yo estaba castigado porque había sacado muy malas notas en el colegio y era terrible estudiante en el colegio, terrible. 7, 8, 9 desaprobados por bimestre. Salvaba de año con las justas todos los años. Era terrible en el colegio. Y me habían castigado. Me había castigado a mi mamá. Recuerden épocas donde no habían celulares. ¿No? Todo se quedaba el día anterior, se llamaba por teléfono fijo, en fin. Mi papá me fue a recoger para llevarme al estadio del Perú-Argentina, el de la marca de Reina Maradona. Y mi mamá le dijo, está castigado, mira sus notas. Mi viejo ese día se pelea con mi mamá. Ya estaban separados, ya estaban divorciados, estaban separados. Se pelea con mi mamá, me lo llevo al estadio. No va a dejar de ver a Maradona, no va a dejar de ver a Perú. Y me llevó al estadio. Yo estando castigado, ¿ah? Yo estando castigado. Entonces, son cosas que uno lo marcan. Y fue la selección de Roberto Chale. Él ideó la marca de Reina Maradona que trascendió en el fútbol mundial. Por eso les digo, Roberto Chale trascendió en el fútbol peruano y trascendió en el fútbol mundial. Después ya, con los años, recuerdo que en el 2016 tuve una discusión, no una discusión, sino un intercambio de palabras con Roberto Chale. Yo estaba en TV Perú por algunas cosas que había hecho cuando era entrenador de la U y yo vivía en San Borja en esa época. Y a los 2 o 3 días me lo crucé en San Borja a don Roberto Chale. Y él estaba en el carro, él no estaba manejando a otra persona y sale por la ventana y me dice, agradece que no estoy manejando, si no te atropello, concha. Pero ese era Roberto Chale, ese tipo era Roberto Chale, hermoso, maravilloso. Descansa en paz, Roberto, descansa en paz. Y ojalá que mi viejo se pueda tomar una chelita contigo ahí arriba. De corazón te lo digo, Roberto Chale. Descansa en paz, maestro. El fútbol peruano te va a extrañar, te extraña ya. El fútbol peruano te va a extrañar. Fuiste un grande como futbolista, fuiste un grande como entrenador. Y además, más allá de cualquier error, porque somos seres humanos y podemos equivocarnos, siempre fuiste frontal. Siempre fuiste frontal. Siempre. Y yo a las personas frontales las valoro por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa yo valoro a las personas frontales. Este programa va para don Roberto Chale Olarte. Que en paz descanse, que de Dios goce y que nos bendiga un poco desde arriba para el fútbol